Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 31. Banquete de barbacoa. Kiyoshi, realmente eres algo, comentó Tsunade, chasqueando la lengua con admiración. Habían pasado algunos días desde que comenzaron su rutina en el hospital. Era mediodía y el sol brillaba intensamente en el cielo. Tsunade, de muy buen humor después de un turno exitoso y satisfecha con el desempeño de Kiyoshi, decidió llevarlo junto con Shizune al restaurante de barbacoa de la familia Akimichi. No me extraña que te llamen el pequeño prodigio médico, agregó Shizune con una sonrisa mientras miraba al joven con aprecio. En tan solo unos días, siento como si ya me hubiera superado. La reputación de Kiyoshi se había esparcido como pólvora por todo el hospital. Pronto todos lo conocían por ese nuevo apodo, el pequeño prodigio médico. Al principio, varios del personal médico se mostraron escépticos. Creían que Tsunade estaba siendo imprudente al dejar que un muchacho tan joven tratara a los pacientes del hospital de Konoha, incluidos shinobi heridos de gravedad. Pero tras observar sus habilidades, todos terminaron rindiéndose ante su talento abrumador. Con la orientación de Shizune, Kiyoshi aprendió rápidamente múltiples jutsus médicos y aplicó tratamientos con gran destreza. Trató casos complejos, desde amputaciones y hemorragias severas hasta quemaduras profundas y heridas internas. No importaba la gravedad, él encontraba la forma de estabilizarlos. Su capacidad dejó atónitos a todos. Todo esto se debe a tus enseñanzas, Shizune-senpai, respondió Kiyoshi con humildad. Aún me queda mucho por aprender. Fue en esos días, durante su entrenamiento práctico con Tsunade, que Kiyoshi comprendió cuán limitado era su conocimiento. Ser un ninja médico excelente implicaba mucho más que saber cerrar heridas. Requería comprensión profunda de patologías congénitas, infecciones raras y diagnósticos complejos. Trabajar junto a Shizune para atender enfermedades extrañas y casos delicados fue una experiencia invaluable. Y cuando se topaban con algo que superaba incluso la habilidad de Shizune, podían recurrir directamente a Tsunade, cuyo dominio médico era simplemente milagroso. La propia Tsunade salvó a varios pacientes que ya habían sido desahuciados por otros médicos. Incluso logró curar órganos dañados y lesiones internas que, para cualquier otro, serían una sentencia de muerte. Para Kiyoshi, verla trabajar era como observar a alguien que devolvía la vida a los muertos. En una de esas cirugías complejas, fue Shizune quien tomó la iniciativa bajo la supervisión de Tsunade, mientras Kiyoshi y el equipo médico asistían. Juntos lograron rescatar a un paciente al borde de la muerte. Fue una experiencia que dejó a Kiyoshi profundamente impactado. Incluso el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, se presentó en el hospital para felicitar personalmente al joven discípulo de Tsunade. Sin embargo, antes de que pudiera iniciar su típico discurso sobre la voluntad del fuego, Tsunade lo echó del hospital sin contemplaciones, mandándolo a empacar con su usual rudeza. Kiyoshi apenas pudo contener la risa al ver la escena. Jajaja, no hay nada como la barbacoa Akimichi, exclamó Kiyoshi, saboreando un trozo de carne perfectamente asado. No es de extrañar que la familia del tío Chosa tenga tantos miembros de gran tamaño, esto es delicioso. En el pasado, había visitado este restaurante con Shikaku, Inoichi y Chosa, junto a Shikamaru, Ino y Choji. Desde entonces, había quedado enganchado. Gracias al apoyo económico de su abuela, Kiyoshi se permitía venir al menos una o dos veces al mes a disfrutar. A pesar de que el Ichiraku Ramen no le disgustaba, no era precisamente su comida favorita. Le ofreció un trozo de carne a Tontón, que babeaba a su lado. Shizune asintió con una sonrisa. La barbacoa Akimichi es de lo mejor en toda Konoha. Si te gusta, come mucho para fortalecerte, dijo Tsunade con ternura mientras le servía más carne. La necesitarás esta tarde, tenemos varias cirugías importantes programadas. Estos días, la actitud modesta y la dedicación de Kiyoshi habían impresionado profundamente a Tsunade. A pesar de su corta edad y del reconocimiento que estaba recibiendo, no mostraba signos de arrogancia. La verdad, si ella hubiera tenido ese nivel de habilidad a su edad, quizás se le habría subido a la cabeza. Gracias, Tsunade-nee, respondió Kiyoshi alegremente, sin vergüenza alguna. Aunque técnicamente no necesitaba comer comida normal para sostenerse, había llegado a disfrutar mucho del sabor y la experiencia.
Ya se había acostumbrado bastante a las costumbres humanas, pero la familia Akimichi no solo se dedica a las barbacoas, comentó Tsunade, masticando otro trozo de carne con satisfacción. Sus píldoras de comida también son famosas en todo el mundo shinobi. Son muy populares entre los ninjas. Vaya negocio rentable, murmuró Kiyoshi, intrigado. Al principio pensaba que solo existían las 3 píldoras secretas de colores, pero al parecer también vendían píldoras de comida normales. ¿Entonces nadie ha intentado analizar y replicar los ingredientes de esas píldoras? Preguntó, curioso. Por supuesto, Kiyoshi ya conocía las píldoras de comida. Podían reponer chakra rápidamente, aunque en exceso podían ser difíciles de digerir. Eran especialmente útiles en combates prolongados o situaciones críticas. Algunas variantes más especializadas incluso podían otorgar un aumento temporal de chakra, lo cual las hacía extremadamente valiosas en batalla. No es solo el clan Akimichi, explicó Tsunade. Los clanes Uchiha, Yuga, Inuzuka y Aburame también tienen sus propias versiones de píldoras de comida. La fórmula básica no es precisamente un secreto guardado con recelo, los ingredientes principales se pueden analizar con relativa facilidad. Entonces, ¿qué hace especiales a las píldoras Akimichi? Su efectividad, respondió Tsunade sin vacilar. Las pastillas Akimichi funcionan mejor. Por eso son las más populares. ¿Y las 3 píldoras secretas? Esas son otro asunto. Solo se usan dentro del clan. Son extremadamente poderosas, pero también tienen efectos secundarios severos. No se venden ni se comparten fuera del clan. Kiyoshi asintió lentamente, su mente ya formulando ideas. ¿Quién diría que detrás de una simple barbacoa se escondían tantos secretos del mundo ninja? Capítulo 32. La elección de Itachi. En ese momento, justo a las afueras de la base de Root, señor Danzo. Una figura vestida con el uniforme Ambu se arrodilló sobre una rodilla. Danzo Chimura, apoyado en su bastón, levantó la vista con frialdad. ¿Algún movimiento del clan Uchiha? No por ahora, respondió el Ambu. Lady Tsunade ha regresado inesperadamente a la aldea. Eso ha retrasado sus planes de golpe, eso es solo temporal. La ambición del clan Uchiha no termina aquí. Danzo miró con dureza a la figura arrodillada. Itachi, dime tu respuesta. El joven Ambu alzó el rostro. Aunque aún era joven, su expresión madura mostraba tensión. Sus ojos, rojos como la sangre, brillaban intensamente con 3 tomoe negros girando con precisión hipnótica. Por el bien del pueblo, los sacrificios son necesarios. El descontento del clan Uchiha, su constante planificación para tomar el poder, no se puede permitir que perduren. Danzo entrecerró los ojos. Aún tienes una opción. Si estás dispuesto a eliminar al resto del clan, erradicando toda amenaza para la aldea, tu hermano menor, Sasuke Uchiha, podrá vivir. Sí. He tomado mi decisión. La expresión de Itachi era inmutable. Fría. Pero su mano izquierda, presionando con fuerza la rodilla, revelaba las venas marcadas, estaba lejos de estar tranquilo. Esta noche, añadió con voz baja, acabaré con el clan Uchiha. Danzo asintió con gravedad. Entonces, está en tus manos. Media hora después, bosque tras los terrenos del clan Uchiha. Sal. Al llegar al claro, Itachi habló en voz baja. Una distorsión en el aire precedió la aparición de una figura enmascarada. El hombre observó el rostro sombrío de Itachi. Parece que has tomado tu decisión, dijo con calma. El único ojo visible tras la máscara también era un Sharingan rojo y penetrante. Necesito tu ayuda, dijo Itachi, firme. Tenía apenas 13 años, pero su voz juvenil era inquietantemente fría. Toma la división de la Guardia Occidental. Es tuya. El hombre enmascarado inclinó la cabeza con una leve sonrisa, haciendo crujir su cuello. No hay problema. Me vendrá bien algo de ejercicio. No toques a Sasuke, advirtió Itachi. Es mi par de ojos de respaldo, no te preocupes. No lo tocaré. ¿A qué hora? A las 8 de esta noche. Bien, esa noche. Oscuridad. Viento. Una luna redonda iluminando un cielo siniestro. El ambiente en Konoha estaba cargado de tensión. Una presión invisible parecía oprimir el aire. Justo afuera del hospital de la aldea, Tsunade se detuvo de golpe, frunciendo el ceño. ¿Qué sucede, señora Tsunade? Preguntó Shizune, sin notar nada extraño. Tsunade cerró los ojos. Viene del distrito Uchiha. Un gran número de shinobi ha rodeado la zona, y su chakra no es débil. Kiyoshi ladeó la cabeza con calma.
Tsunade Nee, ¿vamos a echar un vistazo? Gracias a su habilidad sensorial, ya había detectado los chakras que sellaban el perímetro Uchiha. Ni una mosca escaparía. Todo estaba cubierto por los Anbu, el clan Uchiha. Murmuró Tsunade, frunciendo más el ceño. ¿Qué? Exclamó Shizune, sorprendida. Recordó que días atrás, el tercer Hokage había advertido a Tsunade sobre la creciente inquietud del clan Uchiha. Déjalo pasar. No tenemos por qué involucrarnos en sus tonterías, dijo Tsunade al fin, relajando la frente. Descendiente del clan Senju, no sentía especial simpatía por los Uchiha. Menos aún el deseo de entrometerse en sus asuntos. Se volvió hacia Kiyoshi. Has tenido un día largo. Ve a descansar. Entendido, Tsunade-sensei. Nos vemos mañana. Kiyoshi se despidió con seriedad y se alejó hacia la residencia Ishikawa, pero una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. Entonces, finalmente está sucediendo. No era un héroe dispuesto a salvar a nadie. Desde el principio, había planeado sacar provecho de la situación. Al pasar por un rincón oscuro, se detuvo discretamente. Bajo sus pies, gruesas raíces comenzaron a brotar silenciosamente del suelo. Como agujas de acero, perforaban la tierra y se transformaban, una a una, en pequeñas figuras humanoides. Estas figuras comenzaron a deslizarse bajo tierra, con rumbo al distrito Uchiha. Poco a poco, sus cuerpos adoptaron una apariencia pálida y siniestra. Clones de Zetsu blanco, la técnica efímera, la técnica sustitutiva. Finalmente, las habilidades que había heredado de los Zetsu comenzaban a dar frutos. Dado que el destino del clan ya está sellado, el legado del clan Uchiha, lo reclamaré con gusto. Capítulo 33. La caída de los Uchiha. Wow, wow. En el tranquilo recinto Uchiha, con la llegada de la noche, las luces se encendieron una a una en cada hogar. A lo lejos, los ladridos de un perro rompían el silencio ocasionalmente. Bajo una farola, una figura se mantenía quieta. Itachi, vestido con el uniforme oscuro de los Anbu y una espada shinobi a la espalda, observaba las brillantes luces de las casas frente a él. Su Sharingan, con los 3 tomoe girando en sus ojos, brillaba con una fría determinación. Sin vacilar más, desenvainó su espada. Y luego, corrió hacia la casa más cercana. ¿Itachi? ¿Por qué? Clank, hijo mío. Itachi, eres un monstruo. Ah. Los gritos de agonía pronto resonaron por todo el recinto. Una a una, las luces comenzaron a apagarse. Gritos de desesperación, sonidos de lucha, pero todo acababa con rapidez. La sangre salpicaba las ventanas. Itachi se movía como una máquina de matar, fría e insensible, derribando sin piedad a todo aquel que se cruzara en su camino. Nadie fue perdonado. Ni hombres, ni mujeres, ni siquiera niños. Algunos habían charlado con él ese mismo día, con sonrisas en el rostro. Ahora, sus cuerpos yacían inmóviles, esparcidos por el suelo. TSK, TSK, qué espectáculo más despiadado. Desde el suelo, comenzaron a surgir figuras pálidas y humanoides. Sin emitir palabra, se abalanzaron sobre los cuerpos y extrajeron los Sharingan. Los hogares de los miembros adinerados del clan fueron saqueados sin compasión. Kiyoshi había sido claro en sus órdenes. No solo deseaba los ojos, sino también los tesoros, jutsu secretos, técnicas y artes prohibidas que el clan Uchiha había acumulado por generaciones. Pronto, las figuras llegaron al archivo Uchiha. Las puertas del lugar solo podían ser abiertas por el líder del clan o los ancianos, y era custodiado por shinobis Uchiha de élite, muchos de ellos dominando el Sharingan de 3 tomoe y con nivel Nin, pero frente al Mangekyou Sharingan de Itachi, fueron eliminados sin dificultad. Gracias al sacrificio de su amigo Shisui y su propio talento excepcional, Itachi se había convertido en un maestro del genjutsu. Entretejía realidad e ilusión con tal maestría que ni siquiera los más hábiles del clan podían notarlo. Los Uchiha, confiados en que su Sharingan podía ver a través de todo, no se dieron cuenta de que ya estaban atrapados desde el primer instante. Esa arrogancia, junto al ataque sorpresa, selló su destino. Cuando Itachi terminó con los guardias, las figuras blancas entraron al archivo. Recuperaron pergaminos de almacenamiento y comenzaron a reunir todos los documentos, técnicas prohibidas, ninjutsus y secretos del clan. Incluso accedieron a cámaras ocultas y salieron sin dejar huella. Pronto, el archivo fue completamente saqueado, y después, devorado por las llamas. En la residencia del líder del clan Uchiha, Uchiha Fugaku y su esposa Mikoto se arrodillaron en silencio al ver a su hijo entrar, empuñando una espada ensangrentada. Ya comprendiendo lo que ocurría, Fugaku lo miró con serena resignación. Así que ya lo decidiste, Itachi.
Has elegido su bando, padre, lo siento. Los ojos de Itachi estaban firmes. Así la aldea no caerá en el caos, y Sasuke sobrevivirá. Aunque soy el líder del clan, también soy padre. No deseo pelear con mi hijo, Fugaku suspiró. Si este es tu camino, síguelo con firmeza. No tienes que lamentarte, Itachi, dijo Mikoto con una suave sonrisa. No te culpo, padre. Madre. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Itachi. Su mano temblaba al sujetar la espada bañada en sangre. Ver el rostro lloroso de su hijo hizo que a Mikoto se le rompiera el corazón. Nuestro sufrimiento será breve, pero el tuyo durará toda la vida. Pase lo que pase, siempre serás nuestro hijo, y estaremos orgullosos de ti. Cuida de Sasuke. Temblando, Itachi se colocó detrás de ellos. Con ambas manos sostuvo la espada, cerró los ojos con fuerza, y la bajó. Mierda. 2 cuerpos cayeron al suelo sin emitir un sonido. La sangre se acumuló debajo de ellos. Itachi también cayó de rodillas, lágrimas aún escurriendo por su rostro. Su Sharingan giró, adoptando la forma de un molinete triangular. Un largo silencio. Respiró hondo, se secó el rostro y, al girarse, vio una pequeña figura entrar en la habitación tambaleándose. Era su hermano menor, Sasuke. Pálido, con los ojos abiertos por el horror, acababa de regresar de la Academia Ninja. Nii-san, ¿qué pasó? Balbuceó, con la voz temblorosa, al ver los cuerpos de sus padres y a Itachi cubierto de sangre. Sasuke se congeló. Recordó los cadáveres esparcidos por las calles. A pesar del terror, había corrido hasta casa. Y ahora, frente a él, estaba su peor pesadilla hecha realidad. Fui yo, susurró Itachi, con voz helada. ¿Qué? No. No, estás mintiendo. No pudiste haber sido tú. Entonces míralo con tus propios ojos. El Mangekyou Sharingan giró. Tsukuyomi. Todo cambió en un instante. Sasuke se vio a sí mismo como un espectador, presenciando la masacre desde el inicio. Cada asesinato. La espada de Itachi. La muerte de sus padres. Todo, vívido, real, ineludible. No podía moverse. No podía detenerlo. Solo mirar. No. Sasuke jadeó, empapado en sudor, el rostro pálido. La rabia y el dolor lo desgarraban por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Para probar mi fuerza, la voz de Itachi era fría como el hielo. Este clan arrogante, aferrado a sueños vacíos, ya no tenía razón para existir. Maldito seas. Sasuke se lanzó con furia. Su Sharingan comenzó a girar, un Tomoe apareció. Viendo el despertar del ojo, Itachi reprimió su dolor interno y le lanzó una poderosa patada. ¡Bam! Sasuke cayó al suelo, sin aire, su cuerpo retorciéndose de dolor. Intentó escapar, pero Itachi apareció frente a él en un parpadeo. Lo sujetó por la garganta y lo levantó. ¡Ah! No. Por favor. Nii-san, no me hagas verlo otra vez. TSK, ni siquiera con esto. Al ver que el Sharingan de Sasuke no evolucionaba más, una sombra de decepción pasó por los ojos de Itachi. Finalmente, lo lanzó a un lado. Mirando el rostro aterrorizado y lleno de odio de su hermano, habló con voz gélida. Mi tonto hermanito, si deseas matarme, maldíceme. Ódiame. Vive una vida miserable, arrastrándote como un gusano. Y cuando tengas ojos como los míos, entonces ven y enfréntame. Capítulo 34. Ganancias tremendas. Sasuke, esfuérzate por hacerte más fuerte. Mis ojos siempre estarán aquí para ti. Con esas palabras, Sasuke, devastado emocionalmente, se desplomó inconsciente sobre el suelo. Itachi, con lágrimas en el rostro, echó una última mirada a los cuerpos sin vida de sus padres antes de girarse y partir, con resolución en cada paso. TSK. Qué conmovedora muestra de amor familiar y vínculo fraternal, comentó con sarcasmo una figura blanca que emergía del suelo junto a otra idéntica. Tú encárgate de esto. Yo buscaré en el resto de la casa, ordenó uno de los clones. Después de todo, esta era la residencia del líder del clan Uchiha, Uchiha Fugaku. No cabía duda de que habría tesoros ocultos, pergaminos secretos, jutsus prohibidos y registros valiosos. Un sonido agudo e inquietante resonó en la sala. Sin dudarlo, los ojos de Mikoto y Fugaku fueron extraídos de sus cuencas con precisión y frialdad. Los ojos de Fugaku.
Así que de verdad había despertado el Mangekyo Sharingan, murmuró uno de los clones de Zetsu blanco, creado por Kiyoshi, maravillado al sostener entre sus manos los globos oculares aún tibios y empapados en sangre. Sin dedicarle siquiera una mirada a Sasuke, que yacía inconsciente, el clon selló cuidadosamente los valiosos ojos en un pergamino de almacenamiento antes de sumergirse de nuevo en el suelo, desapareciendo sin dejar rastro. En la calle principal del distrito Uchiha, las tropas de la organización raíz ya habían comenzado a moverse. Bajo las órdenes de Danzo, recorrían las casas recolectando Sharingan de los cadáveres esparcidos por todo el lugar. En ese momento, el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, llegó finalmente con su escuadrón Anbu, como si no hubiese sabido nada de la masacre. Su rostro se tornó sombrío al contemplar la escena de destrucción que se desplegaba ante sus ojos. Busquen de inmediato. Aseguren los cuerpos y comprueben si hay supervivientes. Ordenó con voz grave, mientras el humo de su pipa flotaba pesadamente en el aire. Hiruzen, al menos ahora la aldea está libre de esta amenaza, comentó Danzo con frialdad, acercándose. Independientemente de lo que hayan hecho, seguían siendo parte de Konoha. Danzo, no debiste actuar sin mi autorización. Este fue un sacrificio necesario, replicó él sin mostrar remordimiento. Para Danzo, los Uchiha eran un obstáculo que debía ser eliminado desde hacía mucho tiempo. Eres demasiado extremista, Hiruzen frunció el ceño, claramente molesto. La situación aún no había llegado a ese punto, pero me ignoraste como Hokage e incitaste a Itachi a destruir a todo su clan. Todo lo que he hecho, Hiruzen, ha sido por el bien de Konoha, declaró Danzo, alzando la voz. ¿Por el bien de Konoha?, repitió Hiruzen con mirada afilada, exhalando humo de su pipa. Sospecho que también tuviste algo que ver con la muerte de Shisui. El rostro de Danzo se endureció al instante. Danzo, ya no puedo ignorar tus acciones. Sin permitirle decir una sola palabra más, Hiruzen dio su veredicto con voz firme. Desde este momento, quedas destituido como consejero del Hokage. Además, la raíz pasará a estar bajo control directo de la Anbu. Quedas confinado en tu residencia, con estricta prohibición de salir. Hiruzen, yo. No hace falta decir nada más. Dando media vuelta, el Hokage se alejó sin mirarlo. Danzo apretó los puños, su rostro sombrío. No le quedaba más opción que aceptar el veredicto. Temía que, si presionaba más, Hiruzen, astuto a pesar de su apariencia amable, terminaría descubriendo que aún poseía el Mangekyo Sharingan de Shisui y se lo arrebataría. Maldita sí, murmuró con rabia contenida. Él no era Hokage. Nunca lo había sido. Un ninja raíz apareció entonces, arrodillado ante él. Señor Danzo, ¿habéis contado los cadáveres?, preguntó con voz tensa. Se tomaron muchos Sharingan, incluidos los de Fugaku y Mikoto, respondió el ninja. ¿Podría haber sido Itachi? ¿Qué? La furia inundó a Danzo. Aquellos Sharingan eran suyos por derecho. ¿Quién se atrevía a robarlos bajo su propia operación? No. No pudo ser Itachi. Si hubiera sido él, habría llevado consigo los cuerpos de sus padres, razonó al cabo de unos segundos. Apretando los dientes, ordenó con voz gélida. Buscad. No os dejéis ni una sola pista. Entendido. Residencia Ishikawa. Tras compartir la cena con Kurenai y Asumi, Kiyoshi se despidió de ellas y regresó tranquilamente a su habitación. Una a una, varias figuras blancas emergieron a través de la pared, silenciosas como fantasmas. Cada una colocó un pergamino de almacenamiento frente a él. Dentro de ellos se encontraban grandes sumas de dinero, pergaminos repletos de técnicas y decenas de Sharingan. Increíble. El botín fue inmenso. Al revisar los tesoros, Kiyoshi no pudo evitar sonreír. Además del efectivo, había montones de lingotes de oro, joyas y objetos de gran valor. No era toda la fortuna del clan Uchiha, ni siquiera una décima parte de su vasta riqueza, pero aún así, el botín era más que sustancial. La mayoría provenía de las residencias de ancianos Ignin de alto rango dentro del clan. Genjutsu, ninjutsu, taijutsu, murmuró mientras hojeaba los pergaminos. No solo técnicas personales, también toda la biblioteca del clan. Desde jutsus elementales de viento, rayo, agua, fuego y tierra, hasta técnicas avanzadas, jutsus prohibidos de rango S y numerosos genjutsu Jin de nivel superior. Era comprensible porque el clan Uchiha era considerado el más poderoso de Konoha, y eso sin mencionar los Sharingan que reuní, 57 pares con un solo Tomoe, 33 pares con 2 Tomoe, 15 pares con 3 Tomoe, y hasta un par de Mangekyo Sharingan.
Al ver los ojos ensangrentados reposando frente a él, Kiyoshi se estremeció de emoción. Esto es increíble, y todo se lo debía a las habilidades de infiltración del clon de Zetsu Blanco. Sin ese poder, jamás se habría atrevido a actuar. Incluso con su habilidad para pasar desapercibido, los sensores de Konoha eran demasiado agudos. El más mínimo error lo habría delatado, pero esta vez había tenido éxito, y el precio del riesgo, sin duda, había valido la pena. Capítulo 35, Dolor vinculado. No hay prisa por los ojos de Fugaku, murmuró Kiyoshi con calma. Primero intentemos absorber el poder de estos Sharingan de nivel inferior. Tal vez así despierte directamente mi Manjeki. Frente a él se extendía una hilera de Sharingan empapados en sangre, todos alineados con precisión. Incluso Kiyoshi, que rara vez se dejaba llevar, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Ahora todo depende de ti. Tras meditarlo un momento, y para evitar cualquier accidente inesperado, creó un clon de madera para vigilar la zona. No hay problema, respondió el clon, asintiendo con seriedad. Con un suave susurro, finas enredaderas comenzaron a brotar de las manos de Kiyoshi. Estas se deslizaron velozmente hasta los ojos ensangrentados, uno por uno, envolviéndolos como si devoraran su esencia interior. Se escuchó un leve sonido gorgoteante, casi como si algo estuviese sorbiendo médula viva. Las vides palpitaban rítmicamente, su volumen fluctuando con cada absorción. A medida que cada Sharingan era consumido, los ojos de Kiyoshi giraban con mayor intensidad, como si respondieran a ese torrente de poder. En un abrir y cerrar de ojos, casi todos habían sido absorbidos, excepto uno, el Manjeki Sharingan de Fugaku. Entonces, el chakra se agitó violentamente. Una oleada de energía ocular azotó a Kiyoshi. Su Sharingan, aún con 3 tomoe negros, comenzó a girar con una velocidad feroz. Imágenes comenzaron a invadir su mente, muertes, sacrificios, la pérdida de seres queridos, traiciones, desesperación. Todo lo que un Uchiha había visto, sentido y llorado, ahora lo vivía él. Era como revivir recuerdos que no le pertenecían, pero que dolían como si fueran propios. Gotas de sudor resbalaban por su rostro. Kiyoshi apretó los puños, los músculos en su cuello y brazos tensos. Las venas se marcaban en su frente. Estaba a punto de gritar, pero el clon de madera, previendo su reacción, le cubrió la boca de inmediato. Oye, no hagas ruido. MMMPH. MMPH. Kiyoshi temblaba. Mordió con fuerza el brazo del clon, sus ojos rojos completamente inyectados en sangre, y su rostro se tornó rojo por el esfuerzo. De pronto, algo cambió dentro de él. Un chakra único, distinto de todo lo que había sentido antes, emergió de lo profundo de su mente. Los 3 tomoe comenzaron a fundirse. Nuevas líneas, complejas y vibrantes, surgieron en su visión. Los patrones giraban y se entrelazaban como una danza hipnótica. Y entonces, el Manjeki Sharingan se activó. Jadeando como si acabara de escapar de la muerte, Kiyoshi cayó de rodillas. Su cuerpo estaba empapado en sudor. Sentía que cada fibra de su ser había sido drenada. Así que, has despertado el Manjeki Sharingan, dijo el clon de madera con asombro, observando los patrones rojo sangre e intrincados en los ojos de su creador. Increíble. Pero, ¿qué pasó exactamente? El chakra y el poder ocular de esos Sharingan estaban tan entremezclados que resonaron con el mío. Me mostraron los recuerdos de cada uno de sus antiguos dueños cuando despertaron su poder, respondió Kiyoshi, aún respirando con dificultad. En vez de forzar la evolución de mis ojos a través de su poder, fue el impacto emocional lo que los hizo evolucionar. El dolor que había sufrido no fue en vano. Había una diferencia fundamental entre robar un Manjeki y ganarlo por méritos propios. Él lo había logrado por su cuenta, con su voluntad, su cuerpo y su alma, y había más. Al fusionar los distintos poderes visuales absorbidos con su nuevo Manjeki, su habilidad ocular alcanzó un nivel que rivalizaba, o incluso superaba, al de cualquier otro Uchiha. Aquí, dijo el clon, extendiéndole un espejo. Kiyoshi se miró. En sus pupilas giraban patrones que no se parecían al Manjeki de Obito, ni al de Itachi, ni al de Shisui. Eran más complejos, como si 2 Manjeki se hubieran fusionado en uno solo. Se parecía más a un Manjeki Sharingan eterno. ¿Será por absorber tanto Sharingan? Llevó los dedos a sus ojos, temblorosos. Lo que sentía era poder. Un poder inconmensurable.
Siento que estos ojos superan ampliamente al Manjeki de Fugaku, susurró con una sonrisa. Además, gracias a mi liberación Yang perfeccionada, mi vista no se deteriorará al usarlos. Obito había podido soportar su Manjeki con solo células parciales del primer Hokage. Pero él era un Senju con dominio total sobre la fruta madera y la liberación Yang. No temía la ceguera. A menos que usara técnicas prohibidas como Izanagi o Izanami, estaba a salvo. Entonces, ¿qué habilidades tienes ahora?, preguntó su clon, claramente emocionado. ¿Mis nuevos poderes? Kiyoshi tocó sus ojos. Sonrió. Y en ese mismo instante, desapareció. El clon miró a su alrededor, alarmado. No había nadie. Pero, entonces sintió un toque en su hombro, giró bruscamente, y aunque no vio a nadie, lo sintió. El chakra era inconfundible. Kiyoshi estaba justo frente a él. Invisibilidad. Susurró el clon, alzando la mano. Su palma atravesó el espacio donde debía estar su maestro, pero aún así, su sentido del chakra lo detectaba claramente. Espera. Sharingan. Cerró los ojos un segundo, concentrándose. Al abrirlos de nuevo, entrecerró la mirada, activando su percepción especial. Entonces lo vio. Una figura difusa, una silueta distorsionada por el chakra, flotaba frente a él. Sin duda, era Kiyoshi. ¿Puedes verme?, preguntó una voz desde el aire. El clon tragó saliva. Este nuevo poder ocular era verdaderamente aterrador. Capítulo 36. Nueva habilidad. Silbido. Dentro de la habitación, la figura de Kiyoshi apareció de repente, aunque en realidad no se había movido en absoluto. El clon de madera, sorprendido, murmuró. Puedo ver que estás aquí, tú, el verdadero tú, pero no puedo tocarte. Pero hace un momento, definitivamente hiciste contacto conmigo. Con una expresión curiosa, el clon lo observó y preguntó, ¿es esta una habilidad espacio-temporal, como el Kamui? Cerca, respondió Kiyoshi con una leve risa, pero se parece más al limbo, cárcel fronteriza del Rinnegan, aunque también podría considerarse una técnica espacio-temporal en cierto grado. ¿Limbo?, repitió el clon, incrédulo. Ese es un poder del nivel del Rinnegan. Tu capacidad visual supera la de un Manjeki Sharingan común, pero aún así, no está al nivel del Manjeki Sharingan eterno, ¿verdad? Onamuchi, dijo Kiyoshi, sin rodeos y con una sonrisa. Ese es el nombre de mi jutsu, nacido de mi Manjeki Sharingan. Tal como el Kamui fue exclusivo de Obito, sus ojos le otorgaban habilidades similares, aunque funcionaban de forma distinta. Onamuchi me permite acceder a una dimensión paralela, el inframundo. Puedo entrar en ese mundo, volviéndome parcial o totalmente invisible e intocable para cualquier ataque externo. Eso es prácticamente la intangibilidad de Obito, comentó el clon, arqueando una ceja. Al principio podía parecer menos impresionante que Kamui. Pero en las pruebas recientes, Onamuchi había demostrado ser algo mucho más formidable. Es mucho más que eso, añadió Kiyoshi. Desde el inframundo, puedo lanzar ataques invisibles, como el limbo de Madara. El Manjeki Sharingan había demostrado su reputación una vez más, reflejando ambiciones profundas e inalcanzables, como un abismo. Claro, aún tenía limitaciones. Por ahora, solo podía permanecer en el inframundo por un máximo de 10 minutos. Y a diferencia del limbo de Madara, prácticamente indetectable, Kiyoshi aún podía ser visto por jutsu avanzados como el Sharingan o el Byakugan mientras estaba allí. Tampoco sabía cómo ocultar por completo su chakra, por lo que ninjas sensoriales aún podían sentir su presencia. Aún así, mientras permaneciera en el inframundo, ningún ataque externo podía tocarlo. Aunque algunos lo llamarían un limbo de segunda categoría, Onamuchi tenía sus propias ventajas claras. Madara, por ejemplo, no podía ingresar directamente al limbo. Solo podía controlar clones dentro de esa dimensión y usar uno para cambiar de lugar con él en momentos de peligro. Eso conllevaba riesgos. Kiyoshi, en cambio, podía ingresar personalmente. Era como estar en un estado de invencibilidad, y además, podía atacar sin ser visto. Entonces, combina aspectos de Kamui y Limbo, reflexionó el clon, asintiendo. Aunque no alcanza todo el potencial de cada uno, tiene sus ventajas únicas. Exactamente. En resumen, si superaba o no al Limbo de Madara era irrelevante. Para una habilidad de nivel Manjeki, Kiyoshi estaba más que satisfecho. Aún así, tengo curiosidad,
¿Qué clase de habilidad escondían los ojos de Fugaku? Los ojos de Kiyoshi brillaron con emoción y expectativa mientras observaba el par de Manjeki Sharingan que aún no había absorbido. Actualmente, aunque devorara el cuerpo de otro ninja, no podía adquirir directamente sus jutsu ni recuerdos. Sin embargo, si lograba desarrollar técnicas prohibidas para robar jutsu y memoria en el futuro, eso podría cambiar. Después de todo, el clan Yamanaka tenía métodos para extraer recuerdos de los muertos, pero por ahora, era demasiado pronto. El Sharingan, por otro lado, era distinto. Como usuario del jutsu y potenciado por su fruta madera, Kiyoshi tenía grandes posibilidades de asimilar directamente el poder del Manjeki de Fugaku. Swiss. Sus dos dedos se extendieron, transformándose en enredaderas que se dispararon hacia los ojos empapados de sangre. Un inmenso chakra y una poderosa energía ocular se vertieron en Kiyoshi, absorbidos y fusionados por su propio Manjeki Sharingan. El patrón en sus ojos giraba rápidamente, pero mientras los ojos de Fugaku se marchitaban y se desintegraban en polvo, los ojos de Kiyoshi no mostraron ningún cambio visible. ¿No surgió un nuevo patrón? ¿Falló? Preguntó el clon de madera, sorprendido. No. Lo logré, afirmó Kiyoshi, apretando los puños. Sentía el poder inundar su visión, como si ahora pudiera doblar la realidad a su voluntad. Mis ojos han alcanzado el nivel del Manjeki Sharingan eterno. Incluso sin usar la perfecta liberación Yang, ya no perderé la vista por exceso de uso. En cuanto a por qué no cambió el patrón, probablemente porque no implanté los ojos directamente, pero eso es irrelevante. Capítulo 37. Visión definitiva. He oído que el Manjeki Sharingan eterno, además de heredar las técnicas oculares del Manjeki original y su contraparte, también puede desarrollar nuevos poderes. Cuerpo principal, ¿tus ojos han despertado alguna técnica nueva? Todavía no. Los patrones intrincados giraban lentamente dentro de sus ojos rojos. Mientras Kiyoshi afinaba su conexión con su Manjeki Sharingan eterno, frunció ligeramente el ceño. Quizás aún esté madurando. Puede que no esté completamente desarrollado todavía, o tal vez, solo si llevo mi destreza ocular al límite absoluto pueda despertar una técnica visual completamente nueva. Era una posibilidad que rondaba por su mente. En el anime original, Kiyoshi recordaba que Sasuke había agotado rápidamente su Manjeki Sharingan poco después de despertarlo. Impaciente, se había trasplantado los ojos de Itachi, obteniendo así el Manjeki Sharingan eterno. Sin embargo, durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, apenas tuvo tiempo para adaptarse o perfeccionar realmente su visión antes de recibir el poder del sabio de los 6 caminos, con lo cual desbloqueó el Rinnegan de 6 Tomoe. Lo más probable era que, debido a ese salto abrupto de poder y al entrenamiento insuficiente, Sasuke hubiera omitido una etapa intermedia. Quizás, si se hubiera tomado el tiempo de explorar completamente su Manjeki eterno, habría descubierto técnicas adicionales que nunca vimos. Después de todo, Kiyoshi nunca lo vio utilizar ninguna técnica visual nueva, aparte de las habilidades estándar del Rinnegan y el Jutsu de espacio-tiempo Amenotejikara. La mayoría de sus técnicas de batalla seguían siendo las mismas de su Manjeki original, las llamas negras de Amaterasu y el control de las llamas, Kagutsuchi. Por supuesto, eso era solo teoría, podía estar equivocado. De todos modos, Kiyoshi esbozó una sonrisa leve. La habilidad de Fugaku fue una verdadera sorpresa. Oh. El clon de madera lo miró con curiosidad. Sabía cuán exigente era el gusto del cuerpo principal. Las técnicas oculares ordinarias no lograban impresionarlo. Para que Kiyoshi quedara satisfecho, esa habilidad debía ser realmente extraordinaria. Antes de morir, Shisui había planeado usar Koto Amatsukami en Fugaku para evitar el golpe de estado de los Uchiha. Pero Danzo, que codiciaba el Manjeki de Shisui desde hacía mucho, saboteó el plan. Aterrado por las consecuencias, Shisui se había quitado la vida. Kiyoshi soltó una risa baja, con una sonrisa irónica, pero Shisui no sabía que, incluso si hubiese usado Koto Amatsukami en Fugaku, no habría surtido efecto en su voluntad. La habilidad ocular de Fugaku había dejado una profunda impresión en Kiyoshi. Con ese as bajo la manga, sentía que podía enfrentarse a Danzo e incluso a Itachi sin temor. Espera, se supone que Koto Amatsukami es el genjutsu más poderoso, ¿no? Puede manipular la voluntad de otros sin que se den cuenta y de forma permanente. Aunque la técnica de Fugaku sea fuerte, ¿realmente puede superar a Koto Amatsukami? El clon de madera mostraba incredulidad. Tienes razón, admitió Kiyoshi.
Excepto por el Tsukuyomi infinito del 10 colas, Kotoamatsukami es considerado el genjutsu supremo. Kiyoshi reconocía el poder de esa técnica. Sinceramente, incluso con mi Manjeki eterno, no estoy seguro de que podría resistirme completamente a ella. Pero Ukanomitama es distinto. La habilidad del ojo izquierdo de Fugaku se llama así, Ukanomitama. ¿Ukanomitama? El clon de madera levantó una ceja, intrigado. Puede repeler automáticamente cualquier genjutsu que represente una amenaza para el usuario. Kiyoshi lo explicó sin rodeos. Lo más notable es que, esté preparado o no, si alguien lo ataca con un genjutsu, Ukanomitama se activa por sí solo y lo anula. Aunque aún no había tenido oportunidad de comprobarlo, Kiyoshi estaba convencido, incluso el Kotoamatsukami sería inútil contra esa habilidad. En cuanto al Tsukuyomi infinito, eso era otra historia. No estaba seguro si incluso esa técnica podría ser anulada. Y, por supuesto, no tenía intención de averiguarlo en un futuro cercano. TSK. Una técnica que puede repeler automáticamente el genjutsu. Increíble. El clon se quedó maravillado. ¿Quién habría imaginado que el Manjeki Sharingan de Fugaku tendría una habilidad tan única? ¿Y qué hay del ojo derecho? La habilidad de su ojo derecho es Tsukuyomi. Kiyoshi se encogió de hombros. Aunque no puede alterar la voluntad como Kotoamatsukami, sigue siendo uno de los genjutsu más difíciles de contrarrestar. El Tsukuyomi arrastra la conciencia de su objetivo a un mundo ilusorio completamente bajo el control del usuario. Dentro de ese mundo, el lanzador dicta todo: tiempo, espacio, sensaciones. El objetivo sufre una tortura mental y física extrema, comprimida en segundos del mundo real. Se podía decir que, como padre e hijo, Fugaku e Itachi compartían similitudes en sus habilidades, ambos poseían Tsukuyomi como técnica ocular. Mientras tanto, Itachi y Sasuke compartían el Amaterasu. Con mi poder ocular actual, si uso Tsukuyomi, sería casi imposible para alguien con un Manjeki normal liberarse, añadió Kiyoshi. Si lo uso bien, podría controlar completamente a mis oponentes. Capítulo 38. Luchas de poder. ¿Lo oíste? El clan Uchiha ha sido aniquilado. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Aunque nunca me cayeron muy bien esos arrogantes, los Uchiha eran sin duda el clan más importante de Konoha. ¿Cómo pudieron desaparecer de la noche a la mañana? Dicen que fue Uchiha Itachi, el hijo del líder del clan. Ni siquiera perdonó a sus propios padres. Ese tipo es un monstruo. Solo tiene 13 años, ¿verdad? ¿De verdad fue capaz de hacer todo eso él solo? ¿No es eso exagerado? Dicen que es un verdadero genio. Despertó el Sharingan a los 8 años y ya comandaba un escuadrón Anbo a los 13. Al amanecer del día siguiente, Konoha estaba paralizada por el shock. La noticia de la aniquilación del clan Uchiha a manos de Itachi se había difundido como un reguero de pólvora, no solo dentro de la aldea, sino por todo el mundo ninja. Nadie podía creerlo. Pero junto con la noticia, también se filtraron los impresionantes logros del joven Uchiha. Se graduó de la academia a los 7, despertó su Sharingan a los 8, pasó los exámenes Chunin a los 10, se unió al Anbo a los 11 y a los 13 ya era líder de escuadrón. Una trayectoria tan brillante que parecía imposible, y sin embargo, era real. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, estaba furioso. Fue personalmente al hospital para visitar al único sobreviviente del clan, Uchiha Sasuke, que permanecía inconsciente. Después, sin perder tiempo, convocó una reunión de emergencia con todos los Jonin. Allí, frente a todos, declaró a Uchiha Itachi como un ninja renegado de clase S. A partir de ese momento, debía ser perseguido y capturado en cualquier parte del mundo, vivo o muerto. Pero, por más que se dijera oficialmente, el ambiente en la aldea era pesado. Todos sabían que el conflicto entre los Uchiha y los altos mandos de Konoha venía arrastrándose desde hacía años, y que la tensión con el tercer Hokage y sus asesores se había intensificado. Que el clan Uchiha fuera exterminado tan repentinamente, era imposible que las demás familias no sintieran sospechas. Incluso clanes leales como los Hyuga, Aburame e Inoshikacho sintieron un escalofrío. Si los Uchiha, uno de los clanes fundadores de Konoha, habían caído así, ¿quién sería el siguiente? Para apaciguar los ánimos, Hiruzen anunció la creación de una nueva fuerza de policía militar, conformada por miembros de todos los clanes. Así, el poder y la autoridad que antes pertenecía solo a los Uchiha fue repartido entre los clanes principales. O al menos, eso parecía. Porque, en realidad, los mayores beneficios terminaron en manos de los clanes Sarutobi, Chimura y Mitokado. ¿Es cierto? En el hospital,
Shizune quedó paralizada al escuchar la noticia. Recordó unas palabras que el tercer Hokage había mencionado unos días atrás y con el rostro pálido miró a Tsunade, que no decía nada, con el ceño fruncido y el rostro sombrío. A diferencia del común de los ninjas, Shizune tenía experiencia de sobra para saber que un solo Itachi, por fuerte que fuera, no podía haber eliminado un clan entero sin que nadie interviniera. Además, cuando habían salido del hospital la noche anterior, Kiyoshi también lo había notado, el distrito Uchiha estaba rodeado por muchos ninjas. Si realmente hubiera ocurrido una masacre, él habría sentido una enorme pérdida de chakra, pero no fue así, un clan entero, desaparecido. Las luchas de poder son realmente aterradoras, murmuró Kiyoshi con una expresión fingidamente confundida, como si apenas pudiera creer lo que escuchaba. HMPH. Tsunade apretó el puño. Su expresión se tornó más oscura. Esa gente se está volviendo aún más descarada. Al principio, pensó que el conflicto con los Uchiha había sido controlado, que quizá los altos mandos habían tomado medidas contra algunos extremistas del clan, pero exterminarlos a todos era otra cosa. Solo Sasuke había sobrevivido. Aunque nunca simpatizó con la arrogancia de los Uchiha, Tsunade tampoco los odiaba. Eran parte del pueblo, después de todo. Ella no era una santa. Sabía que el mundo ninja no era un cuento de hadas, pero aún recordaba a su abuelo, Hachirama Senju, el primer Hokage, y los ideales con los que fundó Konoha. Esto no se parecía en nada a ese sueño. Incluso creía que su abuelo Tobirama, quien había sido extremadamente severo con los Uchiha, jamás habría aprobado un acto así. Sí, el clan Uchiha tenía sus defectos, pero fueron los líderes de la aldea quienes los oprimieron una y otra vez, empujándolos hacia el borde. Esto no es asunto tuyo. Concéntrense en sus deberes, dijo Tsunade, endureciendo su voz mientras miraba a Shizune y Kiyoshi. Sin más palabras, se dirigieron a la habitación donde Sasuke estaba hospitalizado. Con un suave resplandor verde emanando de su palma, Tsunade colocó la mano sobre la frente del niño. Después de unos segundos, habló en voz baja. El espíritu de este niño ha sido gravemente dañado, pero no es nada que no pueda curarse. Debería despertar pronto. Capítulo 39. Despedida. El tiempo pasó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, ya había transcurrido una semana. Como el clan más prestigioso de Konoha, los Uchiha ostentaban un estatus legendario en el mundo shinobi, ejerciendo una influencia imposible de ignorar. Las ondas de choque provocadas por la masacre se extendieron por todo el mundo. Las 5 grandes naciones estaban en crisis y cada aldea importante había quedado conmocionada. Nadie podría haber anticipado que el otrora ilustre clan Uchiha terminaría de ese modo, y lo más increíble era que todo había sido obra de uno de los suyos, un niño de apenas 13 años. Era casi inconcebible. En Konoha, el tercer Hokage y los altos mandos no se permitieron bajar la guardia. Enviaron escuadrones de shinobi elite a patrullar y vigilar las fronteras, eliminando de inmediato a los espías de otras aldeas que se infiltraban en la Tierra del Fuego para probar las defensas de Konoha. Querían enviar un mensaje claro. La fuerza de la hoja no se vería disminuida, incluso tras la caída del clan Uchiha, pero las tensiones aumentaron. Las fronteras estaban al borde de estallar. El mundo shinobi entero se tornó más inestable. Y dentro de la aldea, la inquietud se propagó entre los civiles y los ninjas de menor rango. El temor a una nueva guerra, una que arrasara la frágil paz obtenida tras la tercera gran guerra ninja, se cernía como una sombra constante. Y sin embargo, todo eso tenía poco que ver con Kiyoshi. Su mundo se había reducido a una sola persona, Azumi. Aún sostenida por el chakra de vitalidad excepcional que él poseía, su cuerpo había llegado a su límite. 3 días atrás, después de confiarle sus últimas palabras, la anciana falleció en paz, con una sonrisa en el rostro, sin remordimientos, en un tranquilo cementerio. Kiyoshi, vestido de negro, permanecía de pie frente a la tumba de Azumi. Guardaba silencio, observando la lápida sin decir nada. Durante un largo rato, no se movió. Ella se había ido sin cargas ni culpas, y aunque Kiyoshi no estaba abrumado por el dolor, entendía bien lo que significaba la muerte. Si algún día no lograba superar las limitaciones de la vida, él también se enfrentaría al envejecimiento, a la enfermedad, y al final. Aún así, no podía evitar esa punzada de pérdida. Una persona menos en este mundo que realmente se preocupaba por él. Finalmente, con el corazón apesadumbrado, Kiyoshi se inclinó profundamente. Fue su última despedida. Con ayuda de Shikaku, Inoichi y otros ancianos, había preparado el funeral, y sin más lazos que lo retuvieran, estaba listo para dejar la aldea bajo la tutela de su maestra, Tsunade. Kiyoshi,
Una voz suave rompió el silencio. Kurenai se acercaba, también vestida de negro, con un ramo de crisantemos blancos. Los depositó con delicadeza sobre la tumba de Asumi. Kurenai Nee. Kiyoshi la saludó con una voz tranquila. Te vas, ¿verdad? Sí. Lady Tsunade me está esperando. Ya es hora, asintió él. Kurenai, que siempre lo había considerado como un hermano menor, le acarició suavemente la cabeza. Cuídate, sí, era una oportunidad valiosa. Viajar, aprender de Tsunade, ver el mundo, lo ayudaría a crecer, sin duda, lo haré. Y volveré seguido a visitarte. Kiyoshi la miró a los ojos y añadió con suavidad. Durante los festivales, por favor, cuida la tumba de la abuela por mí, no te preocupes. Visitaré la tumba de la señora Asumi con regularidad. También me aseguraré de que tu casa esté en orden, así que puedes estar tranquilo, respondió Kurenai con una sonrisa cálida. Kiyoshi asintió. Confiaba plenamente en ella. Kiyoshi. A lo lejos, se escucharon pasos apresurados. Tenten e Ino venían corriendo, ambas con ramos de flores en las manos. Tus amigas han llegado, comentó Kurenai con una sonrisa. Las había visto muchas veces. Solían venir a buscar a Kiyoshi para entrenar juntos. Era evidente el cariño que sentían por él. Con una risita, decidió no interrumpir y se despidió. Nos vemos, Kiyoshi. Hasta luego, Kurenai Nee. Al verla alejarse, Kiyoshi volvió su mirada hacia las dos chicas. ¿Qué hacen aquí? Vinimos a presentar nuestros respetos a la abuela Asumi, dijo Ino. Kiyoshi, ¿vas a ir al hospital hoy? Preguntó Tenten. Tsunade-sensei dijo que ya no es necesario. Kiyoshi sonrió levemente. Y justo están aquí, así que aprovecharé para despedirme. Sacó 2 pergaminos y se los entregó. Son regalos para ustedes. Para Ino, había preparado una guía de entrenamiento personalizada. Incluía sus conocimientos sobre control de chakra y técnicas sensoriales, ideales para perfeccionar el jutsu secreto del clan Yamanaka. Para Tenten, el regalo era aún más especial. Con los materiales restantes, había construido una marioneta voladora. Dentro del pergamino de almacenamiento venía otro pergamino con notas detalladas. Estructura del títere, control de chakra, mecanismos internos. Incluso había consultado a Tsunade, que tenía experiencia enfrentando a titiriteros expertos de Sunagakure, para mejorar el diseño. También incluyó un plan de entrenamiento paso a paso. Si lo seguía con constancia, Tenten podría convertirse en una titiritera formidable. ¿De verdad te vas, Kiyoshi? Susurró Tenten. ¿Tan pronto? Añadió Ino. Aunque sabían que este momento llegaría, escucharlo de sus propios labios les provocó una punzada de tristeza. No se preocupen. Volveré. Colocó una mano sobre la cabeza de cada una y les revolvió el cabello con una sonrisa. Entrenen duro. Quiero ver cuánto han progresado cuando regrese. Capítulo 40. Ambiciones oscuras. ¿Aún no hay pistas? En la aldea oculta de la hoja, dentro del recinto del clan Chimura, una habitación tenuemente iluminada. Danzo, bajo estrictas órdenes de confinamiento, contemplaba con el ceño fruncido al miembro de Ruth arrodillado frente a él. Aunque Hiruzen lo había despojado oficialmente de su cargo, incluso obligándolo a renunciar al control de la organización raíz, ahora bajo jurisdicción del Ambu, la mayoría de sus subordinados seguían siendo fanáticamente leales. Los había adoctrinado y entrenado desde pequeños, y cada uno llevaba un sello maldito implantado por el propio Danzo. En apariencia, obedecían al Ambu, pero en la práctica, aún respondían a él en las sombras. El clan Uchiha había sido exterminado, y sin embargo, a pesar de esta victoria, el humor de Danzo había sido agrio durante días, no solo por la presión de Hiruzen, sino por la osadía de aquel que se atrevió a robar lo que consideraba suyo, los Sharingan. Durante el caos, alguien más se había apropiado de una buena parte de los ojos del clan Uchiha. De todos ellos, Danzo solo había conseguido un pequeño puñado de Sharingan de 3 aspas, menos de 5 pares. El resto eran de menor valor, la mayoría incompletos o de 1 o 2 aspas. ¿Cómo no iba a estar furioso? Para activar técnicas prohibidas como el Izanagi, se requería como mínimo un Sharingan completamente desarrollado. Eso significaba que su reserva viable estaba peligrosamente baja. Mis más sinceras disculpas, Lord Danzo, informó con cuidado el agente de Ruth, sudando visiblemente. Hasta ahora no hemos encontrado rastro alguno del responsable. Inútiles. Con furia contenida, Danzo destrozó el escritorio frente a él de un solo golpe. Sin embargo, continuó el agente, temeroso, tras examinar repetidamente los cadáveres Uchiha, hemos deducido que al menos 2 personas distintas extrajeron ojos esa noche.
Las técnicas utilizadas fueron claramente diferentes. Bajó aún más la cabeza, ignorando el sudor que le recorría las mejillas. No tenemos idea de cómo lograron infiltrarse, a pesar de que el perímetro estaba bajo vigilancia. Además de Itachi Uchiha, debe haber habido otro individuo capaz de eliminar a miembros de la policía militar Uchiha. La hipótesis sugería dos grupos operando en paralelo, pero aún no podían confirmar si estaban coordinados o si se trataba de esfuerzos separados. Señor Danzo, existe la posibilidad de que el tercer Hokage o alguno de los ancianos estuviera involucrado. En toda Konoha, solo un puñado de personas podría llevar a cabo algo así sin que Ruth lo notara. Un forastero no habría podido evadir las defensas de la aldea sin ayuda interna o una infiltración previa de años. Ruth no había detectado absolutamente nada anormal aquella noche. ¿Podría ser que el ojo de Shisui terminó en manos de Hiruzen? Susurró Danzo mientras se tocaba el ojo derecho, aún oculto tras vendas. Reflexionó sobre el ojo izquierdo de Shisui, el cual nunca logró encontrar. Si Hiruzen lo tenía, lo había ocultado bien. Sus pensamientos se tornaron oscuros. Por cierto, señor Danzo, el agente pareció recordar algo. Tsunade-sama, uno de los Sannin, parece estar preparándose para abandonar la aldea. Tsunade. Danzo bufó con desdén. HMPH, una mujer indecisa que nunca se decide por nada. Hubo una breve pausa, pero ese chico. Ishikawa Kiyoshi muestra un talento asombroso. El tono del ninja de Ruth se tornó solemne. Según nuestras investigaciones, ha dominado técnicas médicas de rango A, como el jutsu de la palma mística, a la edad de 8 años. También es capaz de formar sellos con una sola mano. Su desempeño en el hospital ha sido extraordinario. Ya lo llaman el prodigio médico. Su potencial parece ilimitado. Además, sus reservas de chakra son excepcionales. A pesar de realizar ninjutsu médico avanzado de forma continua, nadie lo ha visto agotarse. Ese mocoso ha heredado perfectamente el linaje Senju, ¿eh? Danzo volvió a acariciarse el ojo cubierto. Su expresión se volvió pensativa. El talento de ese niño le recordaba al mismísimo Tobirama Senju, su antiguo maestro. Si pudiera reclutarlo, si pudiera moldearlo, una vez maduro, sería un recurso formidable. Gracias a las células de Hachirama que portaba, Danzo podía activar el Koto Amatsukami, la poderosa técnica ilusoria del Manjeki Sharingan de Shisui. Le permitía manipular la voluntad de otros de forma sutil y sin ser detectado. Pero usar un Koto Amatsukami permanente, uno que reescribiera completamente la mente de una persona, eso requería un costo visual demasiado alto. El poder que había implantado en su brazo derecho, derivado de Hachirama, distaba mucho de ser equivalente al del original. Y él no era un Uchiha. Después de usar un Koto Amatsukami verdadero, necesitaría años para recuperar su habilidad. Y si el otro ojo de Shisui estaba en manos de Hiruzen, la duda se apoderó de él. Vigilen de cerca a Ishikawa Kiyoshi, ordenó con firmeza. Pero asegúrense de que no lo note. Danzo optó por esperar. Quería asegurarse de que ese niño valía realmente el precio de utilizar su arma más valiosa. Con Hiruzen aún atento a todo movimiento, no podía acercarse al Jinchuriki del 9 colas por ahora. Pero si lograba atraer a Kiyoshi en secreto, sería una victoria considerable, especialmente si ese chico se convertía en el sucesor de Tsunade. Su valor aumentaría exponencialmente. Sí, señor.